Ahora la intensidad de la lluvia. La intensidad de la lluvia, pues ya les había dicho que se determina para el tiempo de concentración de la lluvia, entonces debemos calcular el tiempo de concentración de la lluvia y se obtiene de unas curvas conocidas como intensidad, duración, periodo de retorno, que sería IDT, o intensidad, duración, frecuencia, que serían IDF. Es lo mismo IDT que IDF, simplemente varía dependiendo del concepto del autor. Algunos autores lo llaman IDT y otros lo llaman IDF. Pero pues simplemente la frecuencia es el inverso del periodo de retorno, pero equivalen al mismo periodo de tiempo. Entonces, en sí, hablando desde el punto de vista práctico, equivalen a lo mismo. Entonces ya sabemos que hallamos el tiempo de concentración. Aquí el método nos está dando un tiempo de concentración, que es longitud del cauce, dividido entre 3600 por la velocidad de flujo en el cauce. Resulta que la velocidad de flujo en el cauce pues es difícil obtenerla, entonces simplemente pues se opta por usar la ecuación de Kirchhoff para tiempo de concentración o alguna de las otras ecuaciones que tenemos de tiempo de concentración. Entonces ya teniendo el tiempo de concentración nos vamos a las curvas IDF y obtenemos la intensidad de la lluvia. Entonces tenemos C, que es coeficiente de escorrentía, que lo obtenemos de tablas, el tiempo de concentración con el cual vamos a obtener la intensidad de la lluvia, y A, que es el área de la cuenca. Entonces pues simplemente reemplazamos en la ecuación y vamos a tener el caudal pico. El método racional tiene un problema de aplicación, que es que él no tiene en cuenta la no uniformidad de las lluvias. Entonces en una cuenca grande, ya vimos en la clase pasada, que no siempre está lloviendo con la misma intensidad en toda la cuenca y en algunas ocasiones pues ni siquiera está lloviendo en toda la cuenca. Entonces por eso este método, como no tiene en cuenta eso, tiene aplicación solo para cuencas pequeñas y que sean cuencas con un tamaño máximo de 2.5 kilómetros cuadrados. Entonces debemos tener en cuenta eso. No se puede aplicar en cuencas con un tamaño mayor a 2.5 kilómetros cuadrados en su área superficial. Bueno, entonces veíamos que la intensidad de la lluvia se saca de las curvas intensidad, duración, frecuencia, o curvas IDF, o en su defecto curvas IDT, que serían intensidad, duración, periodo de retorno. Entonces aquí tenemos unas curvas IDF. Vemos que hay aquí una serie de curvas. Cada curva me representa un periodo de retorno de 2, de 5, de 10, de 20, de 50 y de 100 años. Entonces quiere decir que, por ejemplo, la curva de periodo de retorno de 2 años me representa precipitaciones con periodo de retorno de 2 años, que son las que presentan más frecuentemente. Si me voy a la de 100 años, pues son precipitaciones que se presentan con un periodo de retorno grande, que son poco comunes. Entonces aquí tengo sintetizado todo lo que puede pasar en la cuenca dependiendo de las precipitaciones, qué intensidades de lluvia va a tener en milímetros hora. Ahora, ¿cómo se crean las curvas IDF? Las curvas IDF se crean partiendo de esta ecuación que tenemos acá. La ecuación tiene por acá una T, que es periodo de retorno de la lluvia, una T minúscula, que es duración de la lluvia en minutos. Entonces digamos tenemos una lluvia con un periodo de retorno de 10 años, que se presenta más o menos con una frecuencia de cada 10 años, y la lluvia duró 20 minutos. Entonces aquí registramos el periodo de retorno y aquí cuánto duró la lluvia. Y estos otros son parámetros de ajuste que se sacan mediante metodologías estadísticas. Entonces hay varias metodologías para generar esas curvas IDF. Hay un método que está siendo de los más empleados en Colombia, que es el método simplificado. ¿Por qué está siendo empleado? Pues simplemente porque se desarrolló para las condiciones colombianas. Entonces ese método fue desarrollado por estos dos investigadores, Vargas y Díaz Granados, que son docentes de la Universidad de los Andes. Entonces ellos quisieron
tomaron un registro de lluvias, de tormentas de todo el país, de las estaciones de todo el país, y sacaron los coeficientes de ajuste para la ecuación que vimos acá inicialmente para las regiones colombianas. Entonces tomaron para diferentes regiones de Colombia cuáles eran los coeficientes de ajuste. Entonces ya con eso se pueden crear curvas IDF que van a ser de buena aplicación en Colombia. Entonces eso es conocido como la metodología simplificada de las curvas IDF. Para el estudio que hicieron ellos se basaron en precipitaciones máximas con promedio anual en 24 horas. O sea que tomaron los registros de precipitaciones en 24 horas, como veníamos haciendo anteriormente con el método de los métodos para hallar precipitaciones promedio en cuencas, y con los promedios multianuales, como lo hicimos nosotros, tomaron las precipitaciones máximas en 24 horas. Entonces vamos a ver cómo es la aplicación del método. Ellos llegaron a esta ecuación para hallar las curvas IDF en Colombia. Entonces tenemos un coeficiente A multiplicado por el periodo de retorno de la lluvia elevado a un coeficiente B y multiplicado por un coeficiente por un valor M. Esta M es la precipitación máxima promedio anual en 24 horas a nivel multianual de una lluvia. Entonces esto que tenemos acá es la precipitación promedio que obteníamos por el método de curvas isoyetas o el método de polígonos de Thyssen. Es simplemente eso. Esta N reemplazamos el valor que nos dio en algún método de esos. P es la duración de la lluvia en minutos, y A, B, C y D, lo que tenemos acá, A, B, C y D son parámetros de ajuste que corresponden a la región del país a la que estemos trabajando. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer para el caso del norte de Santander, que estamos en la región andina, tomamos A como 0.94, B como 0.18, C como 0.66 y D como 0.83. Y lo reemplazamos en esta ecuación. Entonces, si vamos a hallar la curva IDF para un periodo de retorno de 2 años, aquí reemplazaríamos 2, aquí la precipitación promedio en la cuenca y los valores A, B, C y D, y acá el tiempo de concentración, y obtenemos la curva IDF. Entonces, de esa manera se hace la aplicación del método simplificado para obtención de las curvas IDF, y de ahí podemos obtener la intensidad para el método racional.